Hola a todas, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis merendado fuerte porque hoy vamos a entrar de lleno en la filosofía de Platón. En el vídeo de hoy nos ocuparemos del dualismo ontológico y la teoría de las ideas. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Esto es Filosofía en la Cuarentena. A la hora de explicar a Platón, siempre insisto mucho en la idea de que toda su filosofía puede entenderse a través de lo que llamaremos dualismos. ¿Y qué es un dualismo? Pues muy sencillo. Un dualismo es la división en dos elementos. En concreto, en la filosofía de Platón hablaremos de tres tipos de dualismo: el dualismo ontológico, el dualismo epistemológico y el dualismo antropológico. Empecemos con el primero, con el dualismo ontológico. ¿Qué es esto de la ontología? El término ontología se compone de los términos griegos ontos y logos. Ontos puede entenderse como lo que es, lo que hay, la realidad. Logos, como me imagino que ya sabréis, porque habéis estudiado lo que llamamos el paso del mito al logos, logos, como digo, significa lenguaje racional, razonado o argumentado. Ontología, en ese sentido, podemos traducirlo como una teoría de la realidad. Es muy importante, repetimos, ontología tenemos que asociarlo siempre a una teoría de la realidad. Pero entonces, ¿por qué Platón habla de un dualismo ontológico? Bueno, lo que vamos a ver en este vídeo es que Platón entiende que la realidad puede ser vista o analizada desde dos puntos de vista. Por decirlo así, Platón dirá que existen dos tipos de realidad. El dualismo ontológico dividirá la realidad en un mundo sensible por oposición a un mundo inteligible. Esos son, pues, los dos elementos que componen para Platón la realidad: el mundo sensible y el mundo inteligible. Bien, empecemos hablando del mundo sensible. El mundo sensible sería esa parte de la realidad que nosotros podemos ver con nuestros ojos, que podemos tocar con nuestras manos, básicamente aquel con el que tenemos una relación sensible, es decir, con nuestros sentidos. Pero, ¿qué es aquello que define el mundo que vemos con nuestros ojos? Platón dirá que lo define es el cambio, la mutación, el devenir. Recordad a Heráclito, todo fluye, todo está en continuo devenir. Veamos algunos ejemplos de este mundo sensible y su continuo devenir. Pensemos, por ejemplo, en un humano. Yo, por ejemplo, cuando nací no tenía esta barba, era mucho más pequeño. A la vista está que me he ido transformando a lo largo del tiempo y seguiré haciéndolo en el futuro. Pues más o menos lo mismo sucede con todo lo que vemos. Donde no había nada, ahora hay un edificio. Donde había una plantita pequeña, ahora hay un árbol enorme. Y claro, Platón dirá de esta realidad, del mundo sensible, que no es auténticamente la realidad. Lo que cambia no es la auténtica realidad. Precisamente porque si queremos saber qué es un ser humano, qué es un árbol, no podemos solo fijarnos en un individuo concreto o en un árbol concreto, porque están sometidos a un constante cambio. Igual que existen los árboles o las personas que vemos con nuestros ojos, Platón creerá que existe una especie de modelo fijo, lo que Platón denominará la idea. Las ideas o modelos fijos de las cosas se encontrarían en el mundo inteligible. Pero vayamos por partes. Si hemos dicho que el mundo sensible se define por estar en continuo cambio, diremos que aquello que define al mundo inteligible es su constancia, su estabilidad, su inmutabilidad. El mundo inteligible, dirá Platón, no cambia, siempre permanece igual. Recordad a Parménides, el ser es, el no ser no es. La auténtica realidad, la verdad, tiene que ser constante, permanente, no puede cambiar. Entonces, en ese mundo inteligible, que está separado del mundo sensible que vemos con los ojos, dirá Platón que se encuentran las ideas de los objetos sensibles. Pero entonces, ¿qué es eso de la idea? Platón dirá que la idea es aquello que define la esencia de las cosas. O dicho de otro modo, la idea es ese conjunto de rasgos que hacen que una cosa sea una cosa. Pero aquí viene lo interesante y quizá lo más difícil de entender. Los rasgos que hacen que una cosa sea una cosa
Por ejemplo, los rasgos que hacen que un humano sea un ser humano o que un árbol sea un árbol no son necesariamente visibles a nuestros ojos. No los podemos percibir sensiblemente a través de nuestros sentidos. Por el contrario, son rasgos inteligibles, es decir, solo podemos acceder a ellos mediante nuestro intelecto, mediante nuestra razón. Lo diré con otro ejemplo, que es el que más utilizo siempre en clase. Veamos, por ejemplo, estas 3 sillas. Son diferentes, ¿no? Tienen diferente color, diferente material, quizá incluso un aspecto diferente, pero todas ellas son sillas. ¿Por qué? Porque según Platón, todas ellas comparten una serie de rasgos, aquello que las hace ser unas sillas. Todas ellas participan de la idea de silla. Ahora bien, una silla de madera o de plástico, es decir, cualquier silla de las que nos podamos encontrar en este mundo, diría Platón que son sillas imperfectas. ¿Por qué? Pues porque pueden dejar de ser sillas, están sometidas a ese constante devenir. Por ejemplo, si yo le prendo fuego a una silla de madera, dejará de ser esa silla y se transformará en un conjunto de cenizas. Es decir, yo puedo destruir una silla de madera. Sin embargo, no puedo destruir aquello que hace que una silla sea una silla, porque eso es abstracto, es conceptual, no lo puedo coger con las manos. Por eso, dirá Platón, que la idea es algo perfecto porque siempre permanece constante, no está sometida al devenir, no puede destruirse. Ese es uno de los rasgos fundamentales del concepto de idea en Platón. Las ideas son constantes, eternas, perfectas. Pero como os dije en el vídeo anterior, las ideas, en este caso, debemos escribirlas con una I mayúscula. Con eso, intentamos diferenciar la idea en el sentido platónico de lo que solemos llamar idea cuando hablamos de las ideas que se nos pueden ocurrir. Precisamente porque esa idea, entendida como una serie de rasgos que hacen que un objeto sea un objeto, para Platón es independiente de nuestra mente. Dicho de otro modo, y aunque esto suene un poco difícil, para Platón la idea existe con independencia de que nosotros la pensemos o no. Entonces, diremos que las ideas se encuentran en el mundo inteligible, es decir, que los rasgos que hacen que un objeto sea un objeto están separados de ese objeto. Lo que hace que este mueble sea un mueble son una serie de rasgos que no se encuentran aquí dentro, metidos en este mueble, porque si le prendiéramos fuego, el mueble dejaría de estar. Sin embargo, no dejarían de existir los rasgos que hacen que un mueble sea un mueble. En fin, sé que esto es un poco complejo, así que si hace falta, os invito a que reviséis los últimos minutos de este vídeo. ¿Sí? ¿Lo habéis hecho ya? Avancemos. Hemos dicho que el dualismo ontológico divide la realidad en un mundo sensible opuesto a un mundo inteligible. El mundo sensible estaba, como hemos dicho, caracterizado por un continuo devenir. Por el contrario, el mundo inteligible se define por ser constante, eterno. Platón dirá que los objetos del mundo sensible copian o imitan de forma imperfecta las ideas. Por ejemplo, una silla como la que hemos visto antes, de plástico o de madera, imita imperfectamente la idea de silla. El término griego que utiliza Platón para referirse a esta copia imperfecta es el de mimesis. Esta imitación sería imperfecta porque una silla roja o de madera reúne los requisitos para ser una silla, claro, pero nunca podrá imitar a la perfección esa idea de silla, esa especie de definición de silla, porque es inmaterial. En resumen, los objetos del mundo sensible copian o imitan imperfectamente a su idea, porque la idea es perfecta y eterna, pero los objetos del mundo sensible nunca lo son. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos que tener claro cuando hablamos del dualismo ontológico en Platón? Pues básicamente tenemos que retener que para Platón la auténtica realidad no es de tipo físico, sensible, sino que es de tipo abstracto, conceptual, inmaterial. Quizá pueda ayudarnos a resumir esta idea un tipo de comparación. Si decimos que la realidad se explica a través de leyes científicas, todos comprendemos que las leyes científicas como tales no son visibles a nuestros ojos. O por ejemplo, cuando tenemos un diccionario, o por ejemplo, las definiciones que en un diccionario definen, por ejemplo, a un perro, no se ven con los ojos, nosotros vemos al perro, pero no vemos esa serie de rasgos abstractos que hacen que un perro sea un perro. Platón, en definitiva,
cree que la realidad se ordena en base a esas ideas, en mayúscula, esos modelos perfectos que consistirían en una serie de rasgos que definen a un objeto, que caracterizan su esencia y que los objetos del mundo sensible copian imperfectamente. En el próximo vídeo veremos cómo se relaciona esta doble realidad, este dualismo ontológico, con una doble manera de entender el conocimiento. Hablaremos de la relación del dualismo ontológico con el dualismo epistemológico. Pero eso, como decimos, será en el próximo vídeo. Muchas gracias por haber estado en este. Como siempre, espero que os haya resultado útil y nos vemos en la próxima. ¡Chao!